¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, como siempre, Guillermo. Vamos a hablar de la guerra comercial, vamos a hablar de China, vamos a hablar un poco de la Fed, de todo lo que está pasando con el CAC 40 y el FTSE 100. Sí. Hablemos de la guerra comercial, ¿no? De estos aranceles y la respuesta que ha tenido China a esta guerra. Bueno, era de cajón, ¿no? Que Sí, si empezábamos a poner aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China, pues que China no se quedase de brazos cruzados. Primero fue Estados Unidos el que lanzó el órdago incrementando pues estos aranceles que son impuestos a la llegada de productos provenientes de China, y Europa pues se ha sumado de cierta manera a ese mismo movimiento, muy concretamente en la importación de vehículos eléctricos. Y la primera reacción de China es abrir una investigación antidumping de lo que es la exportación de todo el producto porcino, y nos afecta muchísimo a los españoles porque somos el principal exportador de carne porcina y casquería a China, con una cuota del 20%, con lo cual evidentemente pues hay nerviosismo. Aparte de eso, existe el riesgo de que China también quiera proteger su mercado local de vehículos, en cuyo caso atacaría mucho a marcas alemanas punteras como Volkswagen, donde tienen un mercado enorme en términos de cuota de mercado de exportación de vehículos. Y esto lo único que nos recuerda es que la situación a nivel geopolítico no está mejorando, sino que está empeorando. Es decir, que los pasos que se dan nuevos van hacia mayor nivel de aranceles, mayor guerra en el comercio internacional, y todo esto sin que haya ganado Donald Trump las elecciones, porque una de las cosas que ha prometido en su campaña electoral es subir los aranceles hasta un 200% para todos los productos provenientes de China. De ser esa la situación, evidentemente a finales de año estaremos hablando de algo muy distinto a lo que hablamos ahora. y ya que hablamos de China, ¿qué nos puedes comentar un poco de sus datos económicos? ¿Cómo ves a China en esto que se aproxima, claro? Bueno, China tiene un entorno económico complejo, pero no tan malo como a lo mejor plantean muchos de los analistas, ¿no? Estamos hablando de una posibilidad de que cumpla con el crecimiento por encima del 5%, algo que ya nos gustaría conseguir a cualquier país desarrollado. Pero a su vez ese 5% es un nivel de crecimiento muy bajo, teniendo en cuenta cuánto crecían antes. El mínimo lo marcamos durante la época del COVID-0, una política que llevó a que China mantuviese su economía cerrada al mundo en buena parte, y levantó esa prohibición a finales de 2022. Pero la recuperación ha sido dispar, ¿no? Si nos fijamos en los datos últimos que se han publicado, tenemos datos muy esperanzadores por el lado de la demanda interna, puesto que las ventas minoristas han batido con creces las expectativas de mercado y los datos del mes anterior, pero a cambio hemos visto cómo la producción industrial ha empeorado, aunque todavía estando muy por encima de los niveles o los crecimientos que había pre-COVID. Con lo cual, en el corto plazo dices, vale, parece que el consumo se reactiva, pero está por debajo de la media. La producción industrial se debilita, pero está por encima de la media, con lo cual ahí no hay ningún problema. Pero donde está toda la preocupación sigue siendo en el mercado inmobiliario, porque la publicación de precios de viviendas en las principales 70 ciudades de China se sigue constatando que siguen bajando los precios, lo cual quiere decir que el problema más acuciante que está afectando a la confianza del consumidor chino, que es un mercado inmobiliario donde habían depositado buena parte de sus esperanzas de riqueza, ¿no? Es una manera, digamos, de proteger tu patrimonio comprando vivienda, pues ahora que está ese mercado sufriendo una gran contracción desde la quiebra de Evergrande en 2018, pues está provocando unas perspectivas económicas muy dudosas, ¿no? Yo creo que todo esto lo que va a acabar provocando es que se extiendan las ayudas que estamos viendo, que ya son bastante numerosas por parte del gobierno chino y del Banco Central, con recortes de los coeficientes de caja o coeficientes de reserva de los bancos, con bajadas de tasas de interés, con emisión de bonos destinados a estabilizar el mercado inmobiliario. Yo creo que vamos a seguir viendo esa actuación por parte de China, y la única gran duda es si
antes de finales de año veremos incrementos en las presiones comerciales, o eso ya va a ser después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Esos 5 meses que tenemos por delante pueden ser cruciales para que China intente afianzar su economía con nuevos paquetes de estímulo, o por el contrario, que este modelo de menos consumo y más exportación pues se vea alterado o dañado por políticas arancelarias por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. O sea que tenemos, nos esperan unos meses de mucha volatilidad. Entonces, Yo creo y que ya sí. que estamos, sí, tiene toda la pinta. Ya que estamos hablando, bueno, de China, comentaste ahora sobre Estados Unidos, me gustaría tocar, ya que estamos con Estados Unidos, se había pronosticado una bajada de tipos, ¿no? Por parte de la Fed de 3 veces durante el año, pero la semana pasada han dicho otra cosa, han dicho que iba a ser solo de Sí, una. ¿Qué lectura le podemos sí. dar a esto? Bueno, pues la lectura tal vez la que teníamos que haberle dado hace ya mucho tiempo, ¿no? Cuando le Ujú. preguntaron los periodistas a Powell, pero ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora en la última reunión plantea solamente una bajada de tipos cuando los malos datos de inflación ya venían saliendo desde enero? Claro. Y él vino a decir, bueno, no queremos tomar decisiones con los 2 primeros meses del año porque hay unos factores que evidentemente son bastante volátiles. Se produce, por ejemplo, negociación salarial y eso puede aparecer como ciertos picos de inflación salarial que luego no existen realmente. Bueno, vino a decir como si enero fueron malos, febrero fueron malos, marzo fueron malos, pero queríamos darnos un poquito de tiempo, y ya cuando ya estamos en los datos de abril, mayo y vemos que siguen siendo malos, es cuando recortamos nuestra previsión de 3 recortes de tasas de interés a 1. El Ujú. mercado venía con el pronóstico de 2. Y dices, bueno, ¿es un jarro de agua fría? Sí, pero date cuenta que el mercado no está moviéndose a día de hoy por expectativas de tipos de interés. Es verdad que lo miramos con No, muchísima atención, pero la realidad, por ejemplo, cuando te vas a Estados Unidos, es que hay 2 tipos de índices, ¿no? Índices como el Dow Jones Industriales o como el Russell 2000, donde no hay representación o no muy fuerte de compañías tecnológicas, y luego el Nasdaq y el S&P, donde los 7 magníficos pues tienen un peso tan grande que básicamente con que ellos funcionen bien el índice sube, ¿no? De hecho, el último estudio que se ha hecho es el 80% de la revalorización del S&P 500 desde los mínimos de 2022 se compone de 65 compañías, ¿no? Dices, entonces, en un índice de 500 compañías, la sensación es que hay 400 y pico, 430 compañías prácticamente, o 35 que no lo están haciendo bien, pero da igual, porque mientras tienes una Nvidia o un Meta, un Microsoft, un Google, un Apple haciéndolo como lo hacen un Amazon, al final el resultado es que la bolsa sube, ¿no? Entonces claro. yo creo que el tema de la inflación es muy importante en términos de largo plazo, porque cuanto más tarde la Fed en recortar tipos de interés, tarde o temprano eso va a afectar al consumidor con un coste de financiación de las tarjetas de crédito, de los préstamos de los vehículos, de las hipotecas. Eso va a asfixiar al consumidor y acabaremos por viéndolo tanto en el consumidor como en las empresas especialmente pequeñas. De hecho, el Russell 2000, que es el índice de pequeñas compañías, está todavía a un 20% de distancia o más de los máximos históricos, mientras que el Nasdaq no hace más que hacer nuevos máximos históricos, con lo cual hay una dicotomía, ¿no?, en el comportamiento de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos en función de qué índices miras, y lo hemos visto también en Europa, ¿no? Acabamos de presenciar pues correcciones de en torno a un 5% en buena parte de los índices europeos, poquito en decoupling, ¿no?, o separación del comportamiento que hemos visto en el S&P o en el Nasdaq 100. Sí, sobre todo ya que estamos hablando de Europa, todavía siguen las tensiones, ¿no? Por las elecciones del Parlamento Europeo, sobre todo en Francia. No sé si me puedes comentar un poco cómo es la Sí, situación en sí, si Francia. quieres ponemos el gráfico y lo analizamos in situ, ¿no? Para que la gente sea un poco consciente de, no solamente Perfecto. ya de lo que ha ocurrido, sino del propio análisis que hacemos, ¿no? Cuando tú te vienes a Francia, descubres que se ha consolidado una estructura de vuelta tipo doble techo. Es una formación muy típica de distribución. Bueno, lo voy a marcar aquí con 2 líneas, lo vais a ver mejor. Siempre es mejor buscar los suelos, tomando suelo, 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 suelo y suelo.
Por arriba tendríamos la referencia de los techos a un mismo nivel prácticamente, como veis, y este es el doble techo, primer techo y segundo techo. Si proyectas este movimiento como potencialmente la altura de la figura hacia abajo y más o menos calculas que esto es el movimiento que podría experimentar el objetivo a la baja del CAC, pues te queda un poco esta sensación, ¿no? Decir, bueno, no estamos muy lejos del objetivo, según lo agresivo que seas, es decir, si tomas como referencia la parte más estrecha del doble techo, si te vienes aquí ya habrías cumplido el objetivo, si haces este cálculo, tomándolo contra la primera de las líneas, ya habrías llegado, como ves, a ese objetivo. Pero bueno, de cualquier manera, tenías una proyección a la baja que está ya cumplida o casi cumplida. Por otro lado, puedes calcular porcentajes de corrección de Fibonacci de todo lo que ha sido el movimiento ascendente desde los mínimos y descubres que el mercado ha venido a corregir el 50% de todo lo que había subido prácticamente desde el mes de noviembre del año pasado, y empezamos a acercarnos a unas zonas de soporte interesantes, ¿no? Zonas de el 61,8, los grandes mínimos de principios de enero de este año, con lo cual todo apunta a que debería estabilizarse. Si lo miras en términos de indicadores, vamos a poner aquí algunos muy clásicos como el RSI o el propio estocástico, como ves, hemos pasado de zonas de sobrecompra extrema a zonas de sobreventa, pero todavía no tienes divergencias claras. Es decir, carecemos todavía de señales potentes desde el punto de vista de rebote, porque no hay, en esos mínimos decrecientes no encontramos mínimos crecientes en ninguno de los indicadores, pero como digo, sí estamos en porcentajes de corrección muy interesantes desde el punto de vista de Fibonacci y muy cerquita, si no ya en el objetivo, muy cerquita del objetivo de la proyección. Por lo cual lo que tendría sentido desde aquí es que empecemos a ver cierta estabilización por parte del CAC. El CDS, que es lo que mide de alguna manera el Credit Default Swap el riesgo de impago por parte de Francia, va a estar tensionado de cara a las elecciones porque hay preocupación por lo que pueda ocurrir después de esta convocatoria imprevista por parte de Macron a raíz del declive grande de su partido en las europeas y sobre todo del resurgimiento de la extrema derecha de Marine Le Pen. Y bueno, pues yo creo que esta tensión la vamos a seguir teniendo, pero no olvidemos algo, ya en 2012 Mario Draghi en 2011 salió con la frase whatever it takes, hablando de que financiaría a los países de Europa que en un momento dado encuentren dificultades para financiarse por sí solos a nivel internacional. En aquella época hacía alusión a Italia, a España y a Portugal, pero con más motivo lo haría con Francia, que es la segunda economía más importante de la zona euro. Yo creo que lo que ha demostrado la prima de riesgo subiendo de forma muy rápida y la corrección fuerte en el CAC es la preocupación por un entorno político mucho más incierto que antes, pero cuando dejas pasar un poquito la tensión inicial, la sensación que da es que hablar de defaults como tal en el pago de la deuda de Francia no tiene ni pies ni cabeza, teniendo un Banco Central Europeo que ya en su momento hizo de intermediario y financió a países con economías mucho más endebles como las del sur de Europa. Así que yo no extendería solamente por el tema de Francia la caída mucho más. Yo creo que es más factible que estemos cerca de encontrar suelos en el CAC 40 que no en el inicio de un proceso a la baja mucho más virulento. Perfecto. Y bueno, ya que estamos de noticias que tenemos próximamente, las más importantes, tenemos también decisión de tipos, ¿no? En el Reino Unido. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo lo ves en este caso? Yo creo que no va a haber cambios en esta primera reunión que vamos a tener el jueves. Los datos de inflación no son lo suficientemente fuertes como para decantar al gobernador del Banco de Inglaterra a bajar tipos. De hecho, el pronóstico es que se van a mantener los tipos de interés sin cambios. La clave aquí va a ser si cambian. Hay dos consejeros que ya en las decisiones de la anterior reunión querían bajar tipos y 7 que no. Va a ser interesante ver si cambia un poco esa composición, si se suman a algún otro consejero a querer reducir tasas de interés, con independencia de que no las reduzcan, pero que sí haya un movimiento hacia esa probabilidad mayor en los próximos meses, o si pasa como en Estados Unidos, que dan un paso atrás, ¿no? Que de repente dicen no hay ninguna prisa.
va a estar interesante porque, por un lado, tanto en Europa, que hemos conocido los datos de inflación salarial muy fuertes, la verdad es que 5 y pico por ciento es muy fuerte, como en Reino Unido, donde todavía esa presión salarial está en cotas muy elevadas. ¿Hasta qué punto los bancos centrales se van a atrever a reducir tasas de interés cuando la inflación salarial está tan estructurada ahora mismo en la economía? Piensa que cuando tú tienes que pagar más a tus empleados, a ningún empresario le gusta perder margen de beneficios, ¿no? Con lo cual, si tú tienes que pagar más a tus empleados, la solución es subir el precio de tus bienes y servicios en una medida equivalente a lo que le pagas a tus empleados para que tu margen de beneficios no se vea erosionado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de eso? Que si eso ocurre, el empleado, al ver tasas de inflación más altas, también pide al año siguiente subidas salariales más fuertes, y eso crea una espiral inflacionista muy peligrosa, ¿no? Hace 2 años los bancos centrales hablaban con horror del riesgo de inflación salarial, pero ya hemos visto que son grandes actores. Y Christine Lagarde, por ejemplo, ahora lo que viene a decir es que la inflación salarial es buena, porque al ser por encima del nivel de inflación, eso quiere decir que la capacidad de consumo del ciudadano es mayor, porque tú tienes subidas de salarios más rápidas y más fuertes que las subidas de los precios. Fíjate hasta qué punto cambian la lectura. Antes les parecía peligrosísimo porque anclaría las expectativas de inflación de forma estructural. Ahora le dan la lectura positiva de, no, esto hace que la gente tenga más capacidad adquisitiva. Digo, ya, y bueno, ¿y qué pasaba con el riesgo de que la inflación se anclase en cotas más altas? Juegan muchísimo con el lenguaje, con lo que nos comunican, con la forma en la que nos comunican. Parece que lo que sí tienen claro es que no quieren dar ningún disgusto al mercado, y desde ese punto de vista, pues siempre leen la situación por el lado del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío, sí. Pues Pablo, tengo aquí a uno de nuestros traders nos está preguntando, ¿vale? Antes de terminar, oye, que ¿cómo tomas tus decisiones a largo plazo con tanto cambio? ¿Cómo te mueves, no? Con tanta incertidumbre, preguntan uno de nuestros clientes. Bueno, yo normalmente tomo pocas decisiones al año, a lo mejor una al año, ¿no? Entonces, intento establecer como criterios clave, ¿no? Te pongo algunos ejemplos y digo, bueno, pues cuando yo aposté por que iba a haber inflación en 2020, por la reacción de lo que hacían los bancos centrales, creando dinero de la nada, incrementando la masa monetaria de forma brutal. Y luego, por otro lado, junto a una previsión personal de que iba a haber inflación y que no iba a ser transitoria, esa era la gran apuesta. El otro gran factor es la economía está parada, no se está construyendo. En España el precio de la vivienda está muy por debajo, estaba en 2020 muy por debajo de los picos del año 2008, cuando en otras regiones como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania, ya habíamos superado las cotas del año 2008, con lo cual para mí el mercado inmobiliario tenía mucho sentido. Bueno, pues a partir de ahí estructuré la compra de inmobiliario, esperando la subida de tipos, lo financié con una hipoteca fija al 1,40, después hice el arbitraje con la subida, cuando subió el bono, para que mi compra no solamente no me cueste, sino que me genere casi un 3% de intereses todos los años, porque recibo más intereses del cupón del bono que tengo en Estados Unidos que lo que pago de hipoteca al Banco Español. Compré oro, compré plata, porque compré criptomonedas, porque quería tener exposición al deterioro del dinero fiat. La inflación es pérdida de capacidad adquisitiva del dinero fiat. Bueno, pues ahí ves unas estructuras. Las últimas cosas que he hecho, estoy comprando, bueno, he comprado realmente ya lo que quiero de China. Y dices, vale, ¿por qué? Y dices, pues porque hay una capitulación, porque es la única bolsa que está barata, porque es la segunda economía del mundo, porque hay problemas, pero el gobierno está metiendo gasolina vía monetaria y fiscal para solucionar esos problemas. Y me recuerda a otras situaciones que pintaban muy feas, como en 2009 el mercado estadounidense, el sector bancario, o en 2012 la crisis periférica. Pero cuando tienes a un banco central volcado y a un gobierno volcado en hacer un bailout a la economía y a la bolsa, creo que es una apuesta que tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, como veis, utilizo argumentos muy macro y luego, desde el punto de vista técnico, intento localizar esos puntos a partir de los cuales me compensa empezar a montar esas estrategias. Yo lo hago de esa forma, ¿no?
Y luego, por supuesto, también tengo renta fija. Creo que tener inversiones que te dan un 4 y pico por ciento de rentabilidad sin riesgo prácticamente, pues es un lujo, ¿no? Algo que no hemos tenido durante una década entera de represión del ahorrador, cuando tenías 18 billones de bonos en tasas negativas que tipos al menos 0,50 o al 0% no te daban nada por tu dinero. Ahora puedes rentabilizarlo, no digo tener todo en eso, pero si haces una cartera diversificada, evidentemente ese es un activo que te da una rentabilidad superior a la inflación con un riesgo muy controlado, con lo cual creo que también hay que tener eso. Oye, Pablo, pues qué genialidad, ¿eh? Yo creo que esto lo agradecen también todos los traders. Hemos terminado y cerrado el día de hoy con broche de oro. Pablo, muchas gracias por todo y ya nos veremos para la semana que viene. Fenómeno, Guillermo. Un saludo. Un saludo, buen día, hasta luego. Chao.